Hola queridos, donde sea que se encuentren en el mundo. Es increíble saber que personas de todos los ámbitos de la vida, en países de todo el mundo y en toda Norteamérica, se están conectando para estudiar la Biblia. David y yo acabamos de regresar de un partido de los Rams en Los Ángeles. Y creo que hay algo sobre esa experiencia que quiero mencionar más adelante y que David no se espera, pero escuchen, iglesia. ¿A qué te refieres? Sí, amigos, esto es lo que queremos decirte. Queremos decirte que este es un estudio bíblico al que queremos que te unas. Tú eres la tercera persona en la mesa. Normalmente, con los mensajes de la iglesia, es un monólogo. Es una sola persona, yo o David, dando un mensaje. Pero ¿sabes qué? Pensamos en esto y decidimos que queríamos hacer un experimento. Creemos que va a ser muy divertido para David y para mí tener esta conversación contigo. Así que te pedimos que pienses en esto como un estudio bíblico, no como un sermón. Queremos que consigas algún tipo de dispositivo para tomar notas, tal vez tu teléfono, tal vez una libreta o un cuaderno. Busca un bolígrafo y consigue una Biblia. Necesitas una Biblia. Yo tengo 3 Biblias. Tienes 3 Biblias. Necesitas al menos una Biblia porque vamos a ir avanzando sistemáticamente a través del texto de las Escrituras. Nuestro objetivo aquí es ser fieles al texto de las Escrituras. Así que vamos a estudiar el libro de Gálatas. Vamos a esforzarnos, amigos, por comprender lo que está sucediendo en el libro de Gálatas. ¿Qué es exactamente lo que está diciendo Pablo? Así que vamos a orar por la palabra y te pedimos que ores con nosotros. David va a orar y luego vamos a entrar de lleno en el libro de Gálatas. Toma una Biblia, prepárate. Dios está a punto de comunicarnos cosas poderosas. Qué emocionante. Estoy muy motivado. Hemos estado hablando de esto durante semanas. Y unas cuantas horas anoche en el coche. Sí, es verdad. Por cierto, solo un pequeño consejo. Si alguna vez tienes la oportunidad de subirte a un coche con Ty Gibson, no lo hagas. ¿Por qué? Porque conduces rápido, demasiado rápido. No es rápido, es agresivo, es intencional, es deliberado. Está bien. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Solo quiero decir que ese título, Gálatas al descubierto, es un buen título. Es un buen título. ¿A quién se le ocurrió eso? Creo que fui yo. Creo que fue a mí. Fuiste tú. Yo tenía uno mejor, pero nos quedamos con ese porque sí suena bien. Esta va a ser una serie de 8 partes. Ese es el objetivo, una serie de 8 partes. Y va a ser absolutamente increíble. Quiero decir, llevamos un mes esperando esto y todo está sucediendo aquí mismo, ahora mismo. Va a estar genial. Toma tu Biblia y prepárate para empezar. Muy bien, ¿voy a orar yo? Sí. Bien, oremos. Padre Celestial, hacemos una pausa aquí para recordarnos que tú eres el dador de las Escrituras. El Espíritu es quien inspira las Escrituras y ahora estamos orando para que el Espíritu venga y sea el instructor. Padre, no solo en esta sesión, sino en todas las 8 sesiones de la serie Gálatas al descubierto, Padre, Ty tiene ideas, yo tengo ideas y el espectador tiene ideas. Pero Padre, lo que más nos interesa es lo que tú estás tratando de comunicar aquí. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender y luego aplicar a nuestra propia situación y circunstancia? Y así, Padre, oro para que estos estudios, Gálatas al descubierto, se caractericen por la claridad y la caridad y que surja una imagen hermosa, brillante e incandescente de tu bondad. Padre, te pido que nos muestres quién eres en Jesucristo. Este es un libro, una carta ardiente y frustrada. Y Señor, vamos a adentrarnos en ello. Así que ayúdanos a entender las lecciones, las imágenes, las enseñanzas que podemos sacar. Acompáñanos, confiamos en ti, nos apoyamos en ti. Y esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a Gálatas. Sí, David, a lo largo de los años, y creo que quienes se unen a nosotros en este estudio, es posible que se identifiquen con lo que voy a decir. De acuerdo. Ha habido ocasiones en las que me han malinterpretado. Ha habido ocasiones en las que te han malinterpretado a ti. Y en esos momentos de malentendidos, no sé tú, pero yo he escrito algunas cartas bastante intensas. Y pienso, ¿debería presionar enviar? ¿Debería presionar enviar? ¡Pam! Es buena idea no presionar enviar. Escribe el correo, pero simplemente no lo envíes. Pablo sí que presionó la tecla de enviar. Pablo está enojado porque es protector del buen evangelio que ha comunicado al plantar estas iglesias en Galacia, a lo cual llegaremos en un momento. Y alguien
Algunos, en plural, algunos falsos maestros están tratando de meterse y cuestionan si el llamado del apóstol Pablo es de parte de Dios y quieren someterlo a su influencia. Están tratando de controlar a Pablo y Pablo sabe que fue muy claro al predicar el evangelio, así que está un poco molesto, ¿verdad? Está un poco airado, justamente. Totalmente. En toda la carta prácticamente se respira esta frustración pastoral, enojo y urgencia. La ilustración que usé ayer cuando volvíamos de Atlanta fue que el libro de Gálatas se siente como una papa o patata caliente, ¿verdad? Has recogido algo que está caliente, que está muy candente, exuda este calor pastoral de urgencia y frustración. Y Pablo va a decir algunas cosas que uno ni se imaginaría. No esperarías que ningún profeta o apóstol lo dijera. Exactamente. Así que tienes razón. Me gusta la ilustración. Él no solo escribió el urgente, enojado, frustrado. Lo envió. Le dio a enviar. Le dio a enviar. Y gracias a Dios que lo hizo porque ahora tenemos esto. Es increíble. Aquí es un flujo de conciencia. Él simplemente, ¡boom! Se nota que lo escribió así. Mientras que si miras algo como Romanos o Efesios, hay una estructura literaria discernible. Está medido. Está medido. Y es como que aquí hay estructura porque él sabe de lo que está hablando. Exacto. Exacto. Pero es un flujo de conciencia. Totalmente. Estructura donde puedes sentir, como dijiste, el calor que se transmite porque las personas que él ama están siendo amenazadas y su fe está a punto de desviarse del Mesías si Pablo no interviene rápidamente y hace algo para evitar que vayan en una dirección en la que no deberían ir. Y deberíamos decir, a modo de contexto histórico, que la carta a los Gálatas es, casi con toda seguridad, la primera de las cartas de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Este es Pablo en su estado más puro, en su forma más primitiva. Esta es su primera carta. Ya hablaremos del momento y todo eso, pero no está medido. Tiene estructura, pero solo en ese sentido de dejar fluir las ideas. Él sabe lo que va a decir. Sabe cómo lo va a decir, pero se percibe que probablemente le está dictando esto a un escriba que está escribiendo furiosamente a toda velocidad. Quiero decir, todo esto pudo haber ocurrido en una sola tarde. El escriba está como, ¿estás seguro de que quieres decir eso? Sí, estoy seguro de que quiero decir eso. Así de simple. Así de simple. Así que ese es el libro de Gálatas. ¿Deberíamos decir unas palabras al respecto? ¿Estás contento con eso? ¿Es una buena introducción? Es una buena introducción. Y veamos la introducción de Pablo. Pablo se presenta a sí mismo y lo que quiere conseguir. Y algo que quiero decir sobre la serie en general es que lo que vamos a hacer, literalmente lo que vamos a hacer, no es solo Tai piensa, David piensa. No, vamos a ir avanzando por todo el texto. Por versículo, no va a quedar ni una frase, no va a quedar ni una palabra. Todo lo cubriremos en esta serie de 8 partes. Y podrías pensar, wow, 8 partes. Para un libro de 6 capítulos esto va a ser lento, pero va a ser rápido. Fácilmente podrían ser 20 partes. Bueno, iba a decir que el esquema original que teníamos delante era de 22. Y alguien, creo que fue Yamil, dijo, fue algún compañero que está aquí en esta sala, dijo, oye, tienen que ser 22, quizás podamos reducirlo un poco. Queremos que la gente siga el hilo y realmente recuerde dónde empezamos. Así que acordamos hacerlo en 8. Pero 8 va a sentirse como una carrera. Sí. Bien, con eso en mente, avancemos. ¿Qué te parece si empezamos solo con los versículos 1 y 2, David? Tú lees el texto. De acuerdo, tengo la versión New King James, que creo que tú también tienes. Sí, la New King James. Tengo la nueva versión internacional y también tengo una que es realmente buena. No importa la versión que tengas, puedes seguir el hilo. Quizá notes matices distintos. No pasa nada. Toma notas. Estamos haciéndolo a propósito para que podamos decir, oh, me gusta cómo dice eso. Mi traducción dice bien. Así que voy a leer los 2 primeros versículos. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Muy bien, antes que nada, vamos a repasar algunos conceptos básicos aquí. El título que le hemos dado a esta primera parte de nuestro capítulo 1 es ¿Estás de broma? Y la razón por la que ese es el título es porque Pablo está a punto de lanzarse en una especie de diatriba de ¿estás de broma? Como diciendo, ¿en serio? Después de todo lo que han visto, la visión del Mesías que ha iluminado su conciencia, ¿y ya están considerando otra cosa? ¿De verdad? Permítanme recordarles algunas cosas. Ahora Pablo es un hombre conocido por algunas de estas personas, tal vez por todas.
Y Pablo es un nombre que significa pequeño. Y tenemos algunas pruebas históricas que sugieren que Pablo probablemente era pequeño. Era un hombre de baja estatura física. Pero Pablo no es pequeño en valentía ni en capacidad intelectual. Quiero decir, este hombre sabe lo que está pasando en las Escrituras y está a punto de dejarlo todo más claro, ¿verdad? Así que Pablo, este hombre pequeño, dice, lo primero que quiero que sepan es que soy un apóstol. Ahora, David, esa es una afirmación bastante importante porque él no es uno de los 12 originales. Correcto. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede él reclamar ese título? Bueno, una de las cosas que va a surgir, incluso aquí mismo en el primer capítulo de Gálatas y también en el capítulo 2, es que cuando Pablo usa el término apóstol, tiene un significado muy específico. Es uno de los 12. Es uno de esos primeros discípulos originales, los estudiantes a quienes Jesús llamó. Y la palabra apóstol significa desplegado, comisionado o enviado en misión. Y una manera fácil de recordarlo es simplemente mirar la raíz de la palabra. Funciona muy bien en inglés, post. He vivido en Australia durante los últimos años y cuando envías algo por correo postal usas el verbo en inglés post. Así que solo piensa en tu mente cuando veas postal, ¿verdad? Apóstol significa alguien que es enviado. Jesús envió a los 12. Jesús después envió a los 70. Pablo está haciendo una afirmación audaz, una gran afirmación para probablemente un hombre pequeño o potencialmente un hombre pequeño. Él está diciendo, Pablo, un apóstol. Sí, soy uno de los enviados directamente por el propio Jesús. No recibí esto, como vamos a descubrir, de alguna fuente secundaria. Pablo está reclamando inmediatez en su relación con Jesús. Sí, aquí hay una autoridad apostólica. Y vamos a ver, de hecho, ya tenemos una pista de eso ahí mismo en el versículo 1. Vamos a ver que la autoridad apostólica de Pablo, su legitimidad apostólica, está siendo cuestionada. Y si su legitimidad apostólica se pone en duda, entonces su mensaje también está en duda. Así que ya tienes una pista de eso desde el principio. Pablo, un apóstol, y luego él inserta esta pequeña salvedad. Pablo añade esta pequeña frase que nos ayuda a ver lo que está ocurriendo al otro lado de la conversación, ¿verdad? Porque en realidad lo que sucede cada vez que tienes una carta es que estás escuchando solo una mitad de una conversación telefónica. Todos hemos estado en esa situación, ya sea en un coche o en una casa, y alguien contesta el teléfono y empieza a hablar, y entonces uno instintivamente empieza a tratar de averiguar qué está pasando al otro lado de la línea. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con esta carta. Sabemos lo que Pablo está diciendo. Vamos a tratar de imaginar, a través de las pistas que nos ofrece el texto, cuál era la situación en la que Pablo estaba escribiendo y hablando. Así que, cuando Pablo dice desde el principio, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, ya tienes esa pista inicial. Primera pista. Su autoridad, su apostolado está siendo cuestionado. Se pone en duda. Está bajo sospecha. Y eso se va a desarrollar de forma significativa en los capítulos 1 y 2. Así que Pablo es como un embajador inmediato, un portavoz y representante de Jesús. No está a 2 pasos de distancia. Él no recibió esto de alguien más. No hay intermediario. No hay intermediario. Pablo es como, tuve un encuentro que estamos a punto de descubrir. Y mi encuentro tiene autoridad. Correcto. Es una gran afirmación. Es una gran afirmación. Hacer una afirmación apostólica como esta es ponerte al mismo nivel Que los 12. que los 12. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Hay algo más que quieras decir sobre los versículos 1 y 2? No. Entonces pasamos a los versículos 3 al 5. Y aquí no es una exageración decir que en los versículos 3 al 5 tenemos el núcleo, la esencia, el centro de todo lo que Pablo va a decir en los 6 capítulos restantes. Y esto en realidad es una característica de la escritura de Pablo. Muy a menudo él dirá en la introducción, al principio, el foco de todo lo que va a decir, pero está en una forma súper compacta. Así que tengan eso en mente mientras leemos aquí los versículos. Del 3 al 5. Básicamente es como si dijera, oye, en microcosmos, en resumen, voy a encapsular todo el punto. Y luego el resto del libro de Gálatas es una expansión de eso. ¿Quieres que lo lea? Sí. De acuerdo, gracia y paz a ustedes. De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que antes que nada, aquí están pasando muchas cosas.
Y todo esto está arraigado en la narrativa hebrea. El apóstol Pablo no está haciendo una transición de una religión llamada judaísmo a una religión llamada cristianismo. No, el apóstol Pablo está diciendo esencialmente, escuchen, yo soy judío, el Mesías es la plena realización de la esperanza judía, de las escrituras hebreas, de todo. Así que lo primero, gracia y paz. Ahora, este es un saludo de apertura que hace referencia a una parte de esa esperanza mesiánica. Porque lo que necesitamos entender es que hay un proyecto universal que se encuentra en marcha. Y cuando él dice a los gentiles, principalmente porque podría haber algunos judíos entremezclados en Gálatas, La población en las iglesias de Galacia era en su gran mayoría, aunque no exclusivamente, gentil. y él dice, gracia y paz para ustedes. Podríamos poner énfasis en ustedes. Ustedes, los gentiles, están incluidos en el favor del pacto, el favor de Dios que se promete a través de la ley y los profetas, a través de Moisés, a través de la Torá. Ustedes son parte del favor de Dios y la paz que surge de ese favor. Es para ustedes, las iglesias de Galacia, Me encanta ¿verdad? el lenguaje de favor ahí. A menudo le he dicho a la gente cuando he predicado sobre el libro de Gálatas que cuando Pablo comienza con estas dos palabras, gracia y paz, es un anuncio de que la postura fundamental de Dios hacia ti, el lector, el oyente, el que escucha y hacia el mundo, es una postura de gracia y paz. Quiero decir, piensa un momento en ese tipo de comentario. La actitud de Dios hacia ti, su disposición hacia ti, es una disposición de gracia y paz. Gracia, favor inmerecido, una posición y estatus que no se han ganado y luego la paz que fluye de ese estatus. Sí, esto es muy mesiánico porque Pablo sabe que cuando Jesús vino al mundo, Jesús personificó el favor de Dios para toda la humanidad. Quiero decir, recuerda a los ángeles que aparecen en los cielos sobre los pastores Sí, paz en la tierra. y buena voluntad. Buena voluntad para con la humanidad, Humanidad. La humanidad en general se ve abrazada. por el favor de Dios. Sí, Muy a menudo asumimos una postura bastante diferente. La perspectiva cristiana suele ser... Al comienzo hablaste del partido de los Rams, porque el fin de semana estuvimos en Los Ángeles. Unos amigos nos invitaron a ir a un partido de fútbol americano. Es el primer partido de fútbol americano al que has ido en tu vida. en toda mi vida. Y fue conmigo. El segundo al que yo he ido en mi vida, el primero fue cuando tenía como 10 años. Fue toda una experiencia. Hablaremos de eso más adelante, pero al salir había un predicador en la calle, ¿verdad? Sí que lo había. Multitudes de personas, miles de personas pasando, y ahí estaba el predicador en la calle. Y ya sabes que Dios lo bendiga. Él está allá afuera y está haciendo algo. Y no quiero ponerme, ya sabes, en plan de juzgar el esfuerzo que está haciendo. Pero el tono, la actitud de su predicación no era a favor de la gente. Era en contra. Era en contra de la gente. Y el tono era, Dios está disgustado con ustedes. Ya vas, ya vas. Y él literalmente lo decía una y otra vez. Así que Pablo comienza aquí y su postura es la postura que tiene Dios hacia ti. O debería decir que lo que escribe es la postura de Dios hacia ti como una postura de gracia y paz. Esa es la disposición de Dios. Sí, si Pablo fuera un predicador en la calle, estaría ahí de pie con el megáfono diciendo, estás bajo el favor de Dios por lo que el Mesías ha logrado. Así es increíble. Sí que lo es. Es una postura positiva en Dios que viene a través de Cristo y ahora en la predicación del Evangelio. Ese es el versículo 3. Luego el versículo 4 realmente está dividido. Creo que tienes una diapositiva para esto. ¿Me adelanto demasiado? Bueno, me gustaría comentar, si no te importa, me gustaría comentar sobre la gracia y la paz de parte de Dios, el Padre, y de nuestro Señor, en plural, Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que, de nuevo, Pablo está enfatizando que siempre hay que tener en cuenta a su audiencia. Estos son gentiles que siempre han estado fuera. Y ahora Pablo se está expresando como si ellos estuvieran dentro. Aquí hay una inclusión. Jesús es nuestro Mesías. No solo el Mesías de los judíos. Él es el Mesías tanto de judíos como de gentiles. Y Él es nuestro Señor. La palabra Señor ahí, curios, es Rey. ¿Verdad? ¿No es así? Es la misma palabra que se usaba una y otra vez en la propaganda romana para referirse al César. El César es curios. Él es el hombre. Así que Pablo use esto que Pablo use intencionalmente este lenguaje romano, como lo hace repetidamente, para apropiarse, para darle nuevo significado a ese lenguaje y luego aplicarlo a Jesús,
está diciendo efectivamente que Jesús es el verdadero César. Jesús es el verdadero Señor, lo cual es revolucionario. Es revolucionario. Increíble. ¿Recuerdas en el partido de los Rams? No es por seguir mencionándolo, pero fue toda una experiencia la que vivimos ayer. David dijo, para mí, por primera vez en toda mi vida, es un espectáculo, pero había un cántico. Había un estribillo. ¿De quién es la casa? Nuestra casa. ¿De quién es la casa? Nuestra casa. ¿Nuestra casa o la de Rams? Sí. ¿De quién es la casa? La casa de los Rams. Este es el nuevo estadio. ¿Cómo se llama? SoFi. Sophie, sí. El nuevo estadio SoFi. Solo han tenido 2 partidos. Nosotros estuvimos en el segundo. Mira esto. Pablo, en cierto modo, está diciendo, ¿de quién es la casa? Refiriéndose a todo el mundo. Y el estribillo es, la casa es del Mesías. Hermoso. La casa del Mesías. Ahora todo el mundo ha quedado bajo el gobierno y el reinado del Curios, el rey del mundo. ¿Es lo que querías decir? Esto es lo que quería decir, pero está bien. Me gusta. Creo que es genial. Creo que es genial. La casa del Mesías. La casa del Mesías. Genial. El pronombre posesivo en plural. Ese es un gran punto. Padre nuestro, que es exactamente como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. ¿Cómo oramos? Oren así. Padre nuestro, no mi Padre. Wow. No solemos escuchar a la gente hacer eso. Privatizan y singularizan la religión. Pero el Nuevo Testamento está escrito por una comunidad para una comunidad. Quiero decir, Pablo acaba de decir eso ahí en el versículo 2. Todos los hermanos y hermanas que están conmigo a las iglesias en Galacia, aquí hay una comunidad, así que es nuestro Padre y es nuestro Curios. Es nuestro Señor y es la casa de Jesús. Me gusta. Sí. Así que los versículos 4 y 5 son cruciales. Absolutamente crucial. Acabamos de leerlos, pero solo para tener mayor claridad. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora presten todos mucha atención a este lenguaje. Quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, como dice tu versión, rescatarnos de esta mala era presente, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí está el desglose básico. Hay una estructura aquí. Esto es lo que David mencionó antes como el núcleo del que crece toda la carta a los Gálatas. Les voy a decir qué significa eso. Jesús es el que se entregó a sí mismo, dice Pablo. Este es el fundamento del Evangelio. Me encanta esa frase. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Para librarnos de esta mala era presente. Así que estamos a punto de descubrir que hay algo en la forma en que este mundo opera, que es antitético a la manera en que opera el Mesías. Y el Mesías, Jesús, está revirtiendo todo el sistema del mundo. Él representa una forma completamente nueva de ser humano. Así que Él vino a librarnos de esta mala era presente. Pero esto es conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre. No es una innovación. No es algo nuevo que haya sucedido. Sí, esta idea. Este siempre fue el plan. Esta idea del dispensacionalismo que de repente... En la historia del mundo con Jesús, la gente es redimida, salvada, rescatada por algún otro medio que no existía en el Antiguo Testamento. No, esto es un continuo. No asumas una discontinuidad entre los llamados Antiguo y Nuevo Testamento. Asume continuidad. Continuidad. Cuando Jesús aparece, ciertamente eso es una ruptura. Cuando Dios viene en la carne, eso es una ruptura en el sentido de que esto es nuevo, esto es novedoso, esto es increíble, pero el mensaje es el mismo. Sí, el mensaje es el mismo. Es tanto nuevo como antiguo. Me encanta. Es la antigua narrativa hebrea ahora hecha carne. Jesús está ahora representando en tiempo real, en el escenario de la historia humana, lo que la promesa del pacto del Antiguo Testamento significaba. Hermoso. ¿Verdad? Y esto resulta en gloria para Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La magnificencia del carácter de Dios está presente en la obra del Mesías y en lo que Él ha logrado. Dilo de nuevo. La magnificencia del carácter de Dios está presente en Cristo. Jesús está logrando algo que genera de forma espontánea gloria a Dios. En alabanza. Adoración. Ni siquiera tienes que sacar esto de ti mismo. Te lo aseguro, cuando ves lo que Pablo está diciendo, cuando ves el Evangelio, no tienes que obligarte a ti mismo a pasar por algún tipo de alabanza ritualista hacia Dios. Cierto, no. Oremos. No, simplemente es así. Espontáneo.
Dios es hermoso. Esto es asombroso. Es inmediato, sí. Así que esas 4 cosas. Él se entregó, número 1, eso es una encapsulación de toda la narrativa de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Él se entregó. Esa frase, por cierto, es una frase crucialmente importante para Pablo y de hecho va a aparecer más adelante en Gálatas y probablemente tal vez en el versículo más conocido de toda la carta, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esa frase se entregó está incrustada en ese texto. Así que para Pablo esta no es una frase trivial ni una simple expresión en su discurso. Ese es el punto. Esto es central en la teología de Pablo, que Dios se entregó a sí mismo y él lo comenta también en otros libros. Se entregó a sí mismo, es decir, en Cristo, no solo en el evento de la cruz, aunque ciertamente ese sería el momento más revelador de Dios entregándose al mundo, sino en toda la encarnación, en su enseñanza, en su ministerio, en su incansable labor. Dios en Cristo se entregó al mundo. Ese es el primer punto. Sí, es fenomenal. Es absoluto. Y luego, al entregarse, Jesús inaugura o inicia lo que podríamos llamar el nuevo éxodo. Esto tiene este motivo del éxodo y está envuelto con el lenguaje del éxodo por todas partes, que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados y para liberarnos, para rescatarnos de este siglo presente. Y ese lenguaje del éxodo aparecerá una y otra vez en Gálatas, especialmente cuando lleguemos al capítulo 4. Pero aquí Pablo, una vez más, nos está señalando lo que viene. Podemos pensarlo de esta manera, amigos. El evento del éxodo en la narrativa hebrea, había un grupo de personas llamado Israel que estaba en esclavitud egipcia y Dios envió a un hombre, Moisés, para liberarlos, para guiarlos a la salida, a un éxodo de la esclavitud egipcia. Ese es un evento histórico que ahora se ve universalizado en el Mesías. Así que lo que sucedió, podríamos decir en microcosmos para Israel, ahora Jesús ha venido a hacerlo para todo el mundo. Un nuevo éxodo a un nivel universal que abarca a toda la raza humana. Así que ese es el segundo punto. Y luego tu tercer punto es que esto no es algo nuevo. Esto no es algo novedoso. Esto no es, ya sabes, una innovación improvisada en el momento. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, vamos a llegar ahí. De hecho, la tentación para Tai y para mí en este momento es ir demasiado rápido y adelantarnos. Una de las cosas que vamos a hacer en esta serie es permitir que el florecimiento del pensamiento de Pablo y el hilo conductor de su pensamiento surjan del texto. Demasiado a menudo, como cristianos Tai, venimos al texto. Te decía ayer que la Biblia no es un libro lleno de citas. Así es. Tratamos la Biblia de esa manera. Simplemente vamos y tomamos un pasaje de aquí, ya sea Gálatas 2:20, 2 Corintios 5:17 o Juan 3:16. Son pasajes muy conocidos. Y pensamos, bueno, estas son grandes citas que podríamos bordar y poner en una almohada. La Biblia no está llena de citas. La Biblia está llena de cartas. Está llena de historias. Está llena de narrativas. Y esas pequeñas citas, esos grandes pasajes como con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, en realidad son mucho más poderosos. Son mejores cuando sigues todo el desarrollo del pensamiento. Así que la tentación para Tai y para mí ahora mismo es simplemente entrar de lleno y decir todo lo que se podría decir. Explicar todo el libro en una sesión en vez de... Exactamente. Pero seremos enormemente recompensados si permitimos que el propio pensamiento de Pablo, ¿verdad? Que esta carta apresurada, intensa, frustrada y urgente se despliegue ante nosotros como un flujo de conciencia a lo largo de estas 8 sesiones. La recompensa valdrá la pena. Sí. Totalmente. Así que en este momento, en nuestros esfuerzos por comprender el libro de Gálatas, hemos llegado al versículo 5 y vamos a intentar cubrir todo el capítulo 1. ¿Qué sigue en el capítulo 1 mientras somos disciplinados para no adelantarnos y explicar todo el libro? Bien, así que vamos bien con lo dicho como introducción. Totalmente. De acuerdo. Entonces el capítulo, o más bien el versículo 5, simplemente termina esa especie de primera perícopa ahí. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora veamos los versículos del 6 al 24. Y ahora vamos a avanzar más rápido de lo que hemos avanzado hasta ahora. Exacto. Y aquí hay una verdadera continuidad. Hay un flujo real y tendrás una idea de lo que está sucediendo al otro lado del teléfono. Eso es lo que intentamos hacer. Piénsalo como si fuéramos detectives. Exacto. En cierto nivel aquí, estamos tratando de determinar la situación y el contexto histórico. Y Tai, solo cuando hayamos comenzado a determinar ese contexto histórico, entonces podremos hacer una aplicación moderna de manera responsable. Con demasiada frecuencia queremos saltarnos ese paso. Queremos leer la Biblia
y aplicarla directamente al 2025. Bueno, esto era un libro. Esta era una carta que fue escrita por una persona a una audiencia, en una situación, a una congregación. Y en la medida en que queramos aplicarla responsablemente, necesitamos saber qué significaba en esa cultura, en ese contexto. David, realmente me gusta la metáfora de que somos detectives. Somos como investigadores de CSI, investigadores de la escena del crimen. Mira, se ha cometido un crimen en Gálatas. Se ha cometido un crimen espiritual, un crimen religioso, un crimen teológico. Y este crimen teológico que se ha cometido está amenazando al pueblo y estamos escuchando lo que Pablo está diciendo. Pero tenemos que deducir a partir de lo que Pablo dice cuáles son las acusaciones que estas personas están haciendo contra él. Ahora, brevemente, aún no hemos hecho esto, pero quiero decirlo a modo de una introducción muy breve. Cuando seguimos diciendo Gálatas, 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 alguien podría estar sentado ahí preguntándose, ¿dónde es esto? ¿Quiénes son estos? Bien, así que Gálatas es una región que se encuentra en lo que hoy llamaríamos el centro de Turquía, y Pablo en su primer viaje misionero, el primero de 4, si incluimos su viaje a Roma, fue a Galacia. Y esto se describe en los capítulos 13 y 14 de Hechos. Sabemos a qué iglesias fue. En ese momento no había iglesias. Sabemos a qué ciudades fue, a qué pueblos fue. Y luego plantó iglesias a su paso. Estas son las ciudades y los pueblos de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Nuevamente puedes leer el contexto aquí, la precuela de Gálatas, en Hechos 13 y 14. Pablo ha estado allí. Ha estado allí durante casi 2 años. Se ha marchado y poco después de su partida ha recibido noticias, sin duda en forma de una carta. No fue un correo electrónico ni un mensaje de texto. Oye, alguien viene detrás de ti y está socavando tu ministerio, tu autoridad apostólica. Las cosas que enseñaste se están ampliando, están siendo modificadas, están siendo contradichas. Y Pablo recibe esto y puede sentir ¿verdad? La temperatura está subiendo en la sala y él llama a su escriba y le dice, empieza a escribir. Y todo esto sucede en mi mente, en mi imaginación. Quiero decir, esta carta literalmente fue dictada en una tarde. Rápido, inteligente, y luego se envía apresuradamente. Así es como obtenemos ese sentido de urgencia. Y Pablo va a comenzar sin sumergirse en palabras de afirmación y ánimo. Oye, todo va a estar bien. No, él entra de lleno y con fuerza. ¿Quieres que lea eso? Así que probablemente leeré los versículos del 6 al 9, o sea, 6, 7, 8 y 9. Estoy asombrado, de aquí es de donde sacamos nuestro título. Mi versión dice, me asombra. Me asombra. Estoy impresionado. Nuestro título, ¿estás de broma? Sí, ya sabes nuestro título del tema. Sé lo que vas a decir. Nuestro título original, pero lo cambiamos por algo un poco más digerible, era ¿De verdad eres tan tonto? Ese fue el título con el que empezamos, pero lo cambiamos. Así que Pablo está frustrado. Está frustrado, ¿verdad? Dice, ¿estás de broma? ¿De verdad eres tan tonto? ¿Son creíbles los informes que he escuchado? Esto es lo que él dice. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, que en realidad no es ningún evangelio. Evidentemente, algunas personas los están confundiendo y están tratando de tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo la maldición de Dios. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Lenguaje fuerte, un lenguaje muy fuerte, es la autoridad apostólica y profética de Pablo en acción. Sí, evangelio, evangelio diferente, así que eso es un contraste que hay que tener en cuenta. Para los que toman notas, solo anoten en sus apuntes. Evangelio, evangelio diferente, Pablo, o incluso evangelio, no evangelio. Un no evangelio, que no es un evangelio. Ni siquiera es un evangelio. Y deberíamos decir que la palabra evangelio viene de la palabra evangelion. Significa buenas noticias, buenas nuevas. Así que él dice que realmente no son buenas noticias lo que les están diciendo. Lo que yo les dije sí eran buenas noticias. Correcto. Pero este otro evangelio que ustedes están tentados a aceptar en realidad no es una buena noticia en absoluto. Él dice que eso ha sumido a la iglesia en confusión. Ahora, probablemente deberíamos decir, no sé qué imagen te viene a la mente cuando piensas en la iglesia, pero seguramente tendrás que adaptarla a esta situación, porque esto es lo que estaba ocurriendo. No hay ningún edificio. No es como si pudieras ir a Antioquía y buscar el edificio en Google.
Estas iglesias estaban en casas, pequeñas comunidades de familias que podían ser tan pequeñas como unas pocas docenas de personas, ¿verdad? Y algunas de estas son pequeñas comunidades, pequeños pueblos, y se reúnen en casas, y Pablo conoce a todas estas personas por nombre. Él los conoce. Así que cuando escribe a las iglesias en Galacia, es una especie de asamblea dispersa de la hermandad de iglesias en casas en lo que hoy llamaríamos el centro de Turquía. Ajá. Exacto, entonces. Entonces, evangelio, otro evangelio que en realidad no es evangelio. Él marca un contraste aquí entre estos dos. Yo les traje buenas noticias y ahora alguien viene pretendiendo traerles las verdaderas buenas noticias, cuando en realidad no lo son en absoluto. Esto ha sumido a la iglesia en confusión. Él lo dice ahí mismo en el versículo 7. Dice, evidentemente, algunas personas los están confundiendo y están tratando de hacerlo. Así que evidentemente él escuchó algo. Hay un informe. Hay un informe. Sí, hay un informe. Y Pablo ha recibido el informe. Él considera que el informe es lo suficientemente creíble como para lanzarse a escribir esta carta. Ya sabes, en ella. Y de nuevo, esto es un tema delicado. Esto es algo que vas a sentir. Su frustración, su urgencia pastoral, su profunda preocupación. La postura de Pablo aquí es, como vamos a ver, ciertamente está enojado, pero es una ira paternal. Es pastoral. Es pastoral. Es preocupación. Él conoce a estas personas. Él plantó estas iglesias. Él bautizó a estas personas. Su sangre, sudor y lágrimas. Si vuelves y lees Hechos 13 y 14, su sangre, sudor y lágrimas están en estas iglesias, en estas familias, en estos hogares. Y como una osa con sus cachorros, cuando te metes con los cachorros, despiertas a la osa. Y Pablo escribe y dice, ¿están bromeando? Me maravillo. Estoy asombrado. Me ha llegado un informe de que ustedes han desertado. Y esa es precisamente la palabra. La palabra en griego es muy fuerte, la idea de deserción. Se han marchado, han abandonado. El mensaje les llegó con claridad, con caridad, con belleza, y ahora se han marchado. Y él dice, ¿de qué se apartaron o desertaron? ¿Han desertado de la gracia de Cristo? ¿Están abandonando la declaración universal de favor bajo el cual ustedes residen y bajo el cual todos los demás residen? Quienes quiera que sean estos individuos, estos falsos maestros, están negando a algunos en favor de otros y están creando obstáculos que se deben superar, pero que no son obstáculos legítimos del Evangelio. Sí, y vamos a desarrollar eso. Quizás estés pensando, bueno, ¿cuál era la preocupación? ¿Quiénes eran los agitadores? El otro evangelio. Eso se va a volver cada vez más claro a medida que tratemos de averiguar qué está pasando al estilo CSI en ese otro lado de la conversación. Pero de lo que debemos tener cuidado, y tengo un viejo amigo predicador que es un tipo encantador a quien quiero muchísimo, no voy a decir su nombre, pero solía disfrutar mucho de predicar sobre este texto. Pero lo que él hacía era básicamente sacar este texto de su contexto histórico y literario y luego, con todo respeto, es un hombre piadoso a quien quiero, pero simplemente predicaba su propia versión del Evangelio y luego la presentaba diciendo, ven, hay otro Evangelio allá afuera y este es el verdadero Evangelio. Está bien, pero eso es hacer que el texto sirva a tu interpretación en vez de permitir que el texto hable por sí mismo. Quedará claro cuál es ese otro evangelio que ha hecho que la gente abandone, que deje la gracia de Cristo de lado. Por ahora no estamos llenando esos espacios en blanco, salvo que Pablo está frustrado porque una versión competidora de las buenas noticias ha sumido a las iglesias de Galacia en confusión. Ya dijimos que está frustrado, ya dijimos que está furioso. Y no se puede estar más furioso que usando 2 veces la palabra maldito, que en griego es anatema. Y de nuevo, él es hebreo. Él está recurriendo a la narrativa del Antiguo Testamento, específicamente a Deuteronomio. Del 27 al 30. Sí, y básicamente está diciendo, ya sabes, quienes quiera que sean estas personas que les están trayendo este evangelio alterado, que en realidad no es ningún evangelio, estas personas, dice él, que caigan bajo la maldición de Dios. Esto es, ¿existe un lenguaje más fuerte? Quiero decir, él está... No. Sí, es asombroso. Y esto es en contraste. Mira esto. Aquí está el corazón de Pablo. Si miras Romanos, capítulo 9, él usó la misma palabra, pero la aplicó sobre sí mismo a favor de Israel. ¿Recuerdas esto, David? Él dijo, ojalá yo mismo fuera anatema, fuera maldito por Dios por mis hermanos, mis parientes según la carne. El corazón de Pablo es uno que desea que Israel, todo Israel, sea salvo, para que él ahora cambie esto y diga, oye,
Bueno, en realidad Romanos llegó más tarde. Pero decir que estos individuos que les están trayendo este falso evangelio, yo pronuncio sobre ellos la maldición de Dios. Y lo otro que se muestra aquí no es solo la urgencia y frustración de Pablo, sino también, nuevamente, su autoridad apostólica. Recuerda, él comenzó diciendo, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ¿verdad? Así como la autoridad apostólica de Pablo, su llamado profético está completamente a la vista aquí. Y Pablo está aprovechando al máximo toda la credibilidad y la autoridad apostólica que tiene con estas personas. Es decir, él llegó a estos pueblos, lo puedes leer en Hechos 13 y 14. Él simplemente comienza a predicar en el mercado al aire libre. La gente está respondiendo a las buenas noticias de Jesús, al Evangelio, y él los ve apartarse del paganismo, dejar la idolatría, abandonar una vida de pecado y venir a la fe. Él ha visto una transformación de vida, y ahora, al escuchar que han venido personas detrás de él y han confundido a esta gente, personas cuyos nombres él conoce, cuyos hijos conoce, personas por las que él trabajó arduamente, día y noche, con sangre, sudor y lágrimas para ganarlos para la verdad, él no está contento. Él no está nada contento. Él no está contento. Y esto no es una ira insegura, esto es una ira y una frustración, arraigadas en su profundo amor por ellos y en el Evangelio. Esto es indignación. Esto no es una ira egoísta. Exacto. Él se preocupa profundamente por estas personas. Sí. Bueno, David, será mejor que avancemos rápido por el resto de este capítulo porque tenemos mucho que cubrir aquí. Así que el versículo 10 es uno realmente importante porque es otro de esos versículos que nos da una idea clara de lo que está sucediendo al otro lado del teléfono. Entender esto es muy útil. Pablo dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los seres humanos o la de Dios? ¿O trato de agradar a las personas? Si todavía estuviera tratando de agradar a las personas, no sería siervo de Cristo. Ajá. Esto nos da una idea de al menos una de las acusaciones que se están haciendo contra Pablo y contra su autoridad apostólica y su ministerio profético. Y ese es que él busca agradar a la gente. Sí, que Pablo busca agradar a la gente y está comprometiendo el verdadero evangelio. Está haciendo concesiones con la Torá, está haciendo concesiones con... Ya sabes, está comprometiendo la Torá y acomodándola a la cultura pagana, a la situación y a las circunstancias. Por cierto, deberíamos decir que esto no es muy diferente de las acusaciones que recibió Jesús. ¿Por qué resulta que tu maestro come y recibe a pecadores, verdad? Como la idea de que, y esto va a surgir un poco más adelante en Gálatas 2, pero la idea de que uno podría, al mezclarse y tratar de llevar la buena noticia del Evangelio al mundo más amplio, eso es ceder demasiado. Estás aceptando la idolatría. Pablo no está acomodando la idolatría de ninguna manera o aspecto. Pero aquí percibimos que esa es parte de la acusación, porque él dice, oye, yo no estoy aquí para agradar a la gente. Sí. ¿Es para agradar a Dios? Básicamente están diciendo que Pablo está abriendo demasiado la puerta a demasiada gente. Bien dicho. Sí. Y no, Pablo. Tiene que existir algún tipo de barrera, y no vamos a definir eso ahora mismo. Pablo lo va a definir. Pero escucha, a Jesús lo acusaron de abrir la puerta demasiado. Ahora acusan a Pablo de abrir la puerta demasiado. Esa es la expresión perfecta. La acusación contra Pablo es que tiene la puerta demasiado abierta. ¿Listo para el versículo 11? Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que el evangelio que prediqué no es de origen humano. Se parece mucho al versículo 1, ¿verdad? No lo recibí de ningún hombre, ni me lo enseñaron. Más bien, lo recibí por revelación de Jesucristo. Bien, ahora Pablo está entrando en esta increíble sección autobiográfica. Es un contexto histórico y autobiográfico. Esto nos va a preparar para las grandes conclusiones de más adelante en los capítulos 2, 3 y 4. Pablo tiene que contar una historia. Y esto no es solo un preámbulo sin sentido ni propósito. Este es nuevamente el hilo conductor del razonamiento de Pablo, la línea de pensamiento de Pablo, que nos dará grandes beneficios si lo seguimos en cada paso del camino. No se desperdicia ni una sola sílaba. No se desperdicia ni una palabra, no se desperdicia ni una línea aquí. Así que cuando Pablo dice, el evangelio que les prediqué, no lo recibí, no fui al seminario. No lo sabía, Dios me enseñó esto. Recibí esto por medio de la revelación, literalmente el Apocalipsis de Jesucristo. Esto es una referencia, por supuesto, inicialmente al propio encuentro de Pablo con Cristo resucitado, el Cristo glorificado en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco. Correcto. Correcto, eso es tan solo el comienzo del encuentro. Pablo va a seguir diciendo, de hecho, que ese fue el primero de muchos encuentros similares donde Jesús mismo
Por eso Pablo puede escribir con tanta firmeza y de manera tan directa que fue Jesús mismo quien me enseñó la buena noticia. No hay intermediario. Sí, a menudo cuando estamos familiarizados con Hechos capítulo 9, la experiencia en el camino a Damasco, pensamos que fue un encuentro puntual, que simplemente sucedió. Ahí estuvo. Luego Pablo simplemente se fue a predicar, pero eso no fue lo que pasó. No fue lo que pasó para nada. Pablo tuvo ese encuentro en el camino a Damasco que cambió su paradigma por completo. Y luego Jesús entró en comunión directa con Pablo durante un periodo significativo de tiempo. Y por eso Pablo puede reclamar el apostolado, ¿verdad? Así como los otros apóstoles convivieron con Jesús durante 3 años, comiendo con Jesús, viajando con Jesús, y ahora Pablo está diciendo, no, yo también tuve un encuentro de ese nivel apostólico. Con el Cristo resucitado, ahora nos va a dar algunos detalles de ese tiempo que pasó con Jesús. Y francamente es algo extraordinario. Lo es. Si solo leyeras el libro de los Hechos, te resultaría difícil. Si leyeras Hechos de corrido, como Hechos 9, que es la conversión de Pablo hasta sus viajes misioneros, te resultaría difícil encajar lo que Pablo nos cuenta aquí. Pero lo que esto nos ayuda a ver es que el libro de los Hechos a veces puede parecer un poco condensado. Exacto. Pero en realidad, hubo largos periodos de tiempo entre medias, y Pablo va a describir uno de esos periodos aquí mismo que ocurrió después de su experiencia de conversión. Sí, ¿quieres que lea yo el versículo 13 o tú? Adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Detengámonos ahí en los versículos 13 y 14. Bien, quiero señalar que él menciona su edad. Pablo era una especie de prodigio teológico. Sí, esa es una buena manera de decirlo. Porque el apóstol Pablo básicamente está diciendo que había muchas personas en el judaísmo que eran mayores que él, pero que él estaba avanzando intelectual y teológicamente por delante de ellos. Yo conozco la Biblia a fondo. Buena forma de decirlo. Conozco las Escrituras. Y el apóstol Pablo está diciendo que ese conocimiento de las Escrituras lo impulsaba, ¿verdad? Un conocimiento de las Escrituras que necesitaba ser transformado, como estamos a punto de descubrir, pero yo lo perseguí. No lo sabía entonces. Y esa pasión por sus tradiciones ancestrales, por el judaísmo, lo llevó a dar ese paso hacia el celo, dice, ¿verdad? Sabemos que uno de los grupos en la época de Jesús eran los celotes, ¿cierto? Y estas eran personas que creían no solo en la oración apasionada, sino también en la violencia, si era necesaria, violencia necesaria, ¿verdad? Sí. Y Pablo dice que él era ese tipo de persona. De hecho, era tan celoso, tan teológicamente astuto y dotado que persiguió intensamente a la iglesia. Él dice que intentó destruirla. Así que aquí les está recordando que Pablo no era alguien que fuera un estudiante mediocre en el judaísmo. No es alguien que simplemente aprobaba. Era alguien que estaba en la punta de la lanza, el mejor de su clase, y nos da esta narrativa autobiográfica como diciendo, y vamos a profundizar en esto, yo conozco el texto de las Escrituras. Correcto. ¿Conozco la Torá? Sí. Puedo enfrentarme cara a cara, golpe a golpe, con cualquiera que quiera sentarse a debatir. ¿Quieres hablar de Moisés? Hablemos de Moisés. ¿Quieres hablar de David? Hablemos. ¿Y de Abraham? Hablemos. ¿Quieres hablar de los Salmos? Hablemos de los Salmos. Pablo conocía el texto, pero aquí está la gran ironía del tema. Llega a descubrir que en realidad no conocía el texto. No conocía el texto. Conocía el texto con T minúscula, pero no conocía el texto con T mayúscula. No conocía al Mesías como el Mesías que realmente iba a venir al mundo y a darle la vuelta por completo a todas las estructuras sociales, políticas y económicas del mundo de un solo golpe. Jesús asesta un golpe mortal a todo el sistema mundial y se convierte en el nuevo rey del mundo. Correcto. El nuevo Curios. Cuando recuerda en el encuentro de Hechos capítulo 9, cuando Pablo se encuentra con el Cristo resucitado, Jesús, él dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y él estaba completamente, nada lo había preparado para la respuesta, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Me estás persiguiendo a mí. Jesús no solo volcó las mesas, ¿verdad? Jesús le dio la vuelta al mundo. ¿Le dio vuelta a las mentes? El mundo de Pablo quedó completamente patas arriba. Ocurrieron cosas increíbles que voy a leer ahora. ¿Listo? Sí. Versículo 15.
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, mi reacción inmediata no fue consultar a ningún ser humano. No subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Ahí está la palabra apóstol, ¿verdad? Así que sabemos cómo usa Pablo el término. Él dice, pero fui a Arabia y luego regresé a Damasco. Bien, aquí están pasando cosas. Antes que nada, esto tiene un aire a Jeremías, ¿verdad? Dios le dice a Jeremías en el primer capítulo del libro de Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando eras solo un niño, yo te llamé. Pablo utiliza ese mismo lenguaje profético aquí, que no habría pasado desapercibido para su audiencia conocedora de la Biblia. Aquí, Pablo no solo está reclamando autoridad apostólica, sino que también está reclamando un estatus profético en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Y estamos obteniendo más pistas sobre cuál era realmente el contenido de las acusaciones contra Pablo, porque aquí él dice, yo no recibí lo que les prediqué a ustedes en Galacia y que estoy predicando en todas partes de carne y sangre. No consulté con seres humanos. Esto fue una revelación directa. Así que aquí nos damos cuenta de que parte de la acusación contra Pablo era, ¿saben qué? Pablo en realidad obtuvo esto de los hermanos en Jerusalén. Pero lo confundió, él lo arruinó. Omitió algunas partes y detalles. Se salió del guión. Pablo se salió del guión. No está siguiendo lo que le enseñaron estas personas. Él está diciendo, a mí no me enseñó esto nadie, excepto Jesús mismo directamente. Me encanta la idea aquí de que, bueno, piensa en una visión profética, ¿verdad? Piensa en Moisés, piensa en Daniel, piensa en un profeta del Antiguo Testamento. Cuando Dios les revelaba algo, ¿verdad? En una visión cinematográfica, Dios se manifestaba, ¿no? Al estilo de una teofanía. Dios se ha revelado a sí mismo. Ellos, después de esa visión, no iban a consultar a la gente para ver cómo iban a ser las reacciones. No son políticos vacilantes que dicen, bueno, creo que esto va a funcionar. Va a funcionar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que cuando Jesús le fue revelado, usa esa palabra 2 veces, Apocalipsis, no fui a consultar con personas ni con ninguna escuela rabínica o alguna institución tipo seminario. No, empecé a proclamar lo que Jesús mismo me enseñó. Me encanta lo que dijiste antes sobre cómo Hechos capítulo 9, su encuentro con el Cristo resucitado, no fue un momento puntual. Fue el comienzo de una revelación continua que iba a desarrollarse durante más de una década, en la que Jesús se le revelaría a Pablo. En la Escritura, por el Espíritu, y en alguna presencia personal sobrenatural. La epifanía inicial en el camino a Damasco impulsa a Pablo a ir a Arabia. Lo dice aquí mismo en el versículo 17. Él dice, fui a Arabia, fui allí. ¿Por qué Arabia? Arabia es donde está el monte Sinaí. Pablo literalmente está diciendo, ok, espera un momento. Acabo de encontrarme con Jesús, el Mesías, en el camino a Damasco. Necesito volver a estudiar todas las Escrituras. Él regresa al origen, a la fuente misma de toda la formación del pacto con Israel en el monte Sinaí, en Arabia. Y allí Pablo es instruido. Oh, excelente palabra. Directamente por Jesús. De la misma manera en que Israel fue instruido por Jehová, por Jesús, al pie de la cumbre del Sinaí, ¿verdad? Pablo, básicamente, todo su mundo ha sido tan trastocado, tan totalmente transformado, que tuvo que volver al principio y preguntarse a sí mismo, ¿cómo pude equivocarme tanto? Conozco el texto de principio a fin, conozco la Torá. ¿Cómo pude haberme encontrado con el Mesías y no haberme dado cuenta? Así que no puede volver a las escuelas donde aprendió todos los caminos equivocados. Ahí recibió información errónea. Exactamente. Así que literalmente deja atrás todos los instrumentos humanos, todas las instituciones humanas, y nos dice aquí, y esto no lo encontrarás en el libro de los Hechos. No puedes encontrar la descripción de Lucas sobre cuándo Pablo fue a Arabia. En el libro de los Hechos no está ahí. Pero aquí Pablo nos cuenta autobiográficamente. Después de ese encuentro con Cristo resucitado, fui a Arabia. Sí, no es que solo se estuviera aislando. Estaba yendo a la escuela. Y él lo sabía. Exactamente. Y va a profundizar más en esto. Vamos a hablar más sobre ese viaje a Arabia, cuánto duró y todo eso al llegar al capítulo 2. Versículos 18 al 24. De acuerdo. Dice, luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y estuve con él 15 días. Y no vi a ningún otro apóstol, solo a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les escribo no es mentira.
Después fui a Siria y Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Solo habían oído decir, el hombre que antes nos perseguía ahora predica la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Mi versión dice que glorificaban a Dios por causa de mí. Me imagino que había cierta inquietud porque este es el tipo, Pablo, que siendo un joven prodigio teológico, sostuvo los mantos y presidió como figura de autoridad la lapidación de Esteban, ¿verdad? Oh, nunca lo había pensado así de esa manera, ¿cierto? Así que como la autoridad. Sí, entonces Pablo es el que dice antes, yo soy el que perseguía. Yo soy el que destruía, y él usaba a otros como instrumentos de esa persecución. Ellos están escuchando, ¿es él? ¿Me estás diciendo que Pablo El tipo que estuvo presente e incluso participó en la lapidación de Esteban. ahora está predicando el evangelio? ¿De verdad deberíamos dejarlo entrar? ¿Deberíamos dejarlo entrar en nuestras casas? Esto es una trampa. ¿Qué está pasando aquí? Puedes entender por qué Pablo era reacio a revelar quién era. Él dice, estas personas no sabían quién era yo, no tenían Facebook, no tenían Instagram. Así que Pablo podía llegar a un pueblo, podía llegar a una comunidad. La gente no sabía quién era él y así se mantuvo oculto por un tiempo. Se mantuvo al margen durante bastante tiempo. De hecho, vamos a llegar a eso en el capítulo 2. Se mantuvo un poco al margen para tratar de entender todo esto. Y aquí vuelve a señalar que solo fue a Jerusalén por 2 semanas. La razón por la que nos da estos detalles es para decir, una vez más, que no recibió este mensaje de los otros apóstoles. Fui enseñado directamente por Jesús. Y cuando llegamos al final aquí, podríamos decir que la especie de remate de Gálatas 1 es que Pablo fue una persona cuya vida fue transformada. Sí, David es una persona cuya vida ha sido, Ty Gibson es una persona cuya vida ha sido transformada. quizás tu propia vida ha sido. Exactamente. Iba a decir que tú eres alguien a quien Dios quiere transformar la vida de una manera radical, de una forma completamente increíble. Él quiere tomar lo que estaba sucediendo y crear algo completamente nuevo, manteniendo tu personalidad y tu identidad intactas, pero va a darte un nuevo propósito. Es decir, Pablo sigue siendo Pablo, pero es una versión radicalmente nueva, mejorada y renovada. Eso es lo que Dios hizo con Ty. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Honestamente lo tengo tan vívido en mi mente. Literalmente no sabía nada sobre Dios, Jesús, la Biblia. Cuando tenía 18 años, tuve mi experiencia en el camino a Damasco. Y recuerdo vívidamente llegar a darme cuenta, en primer lugar, de que Dios existe, lo cual ya era suficientemente revolucionario. Pero no podría haber aceptado que Dios existe a menos que esa revelación hubiera incluido que Dios existe y que Él es así, de esta manera. Y la parte de así fue que, siendo adolescente, me di cuenta de que Dios existe y Dios es amor, y que Él me ama, y que ama a cada hombre, mujer y niño en el mundo. Esa era la premisa sobre la cual vendría el resto, porque en realidad no sabía nada más. Quiero decir, no podría nombrar ninguna verdad teológica o doctrinal en aquel momento. No sabía nada de eso, sabía 2 cosas. Dios existe y Dios es amor. Y ese fue el punto de partida para el resto de mi vida desde ese momento en adelante. Esa fue la chispa que encendió el fuego. Mi experiencia es muy similar. Creo que crecí en un contexto más cristiano que tú, aunque no era un contexto cristiano muy fuerte. Mis padres eran episcopales. Tenía 23 años, leí un libro llamado El conflicto de los siglos y leí ese capítulo inicial donde se describe a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Y lo único que podía pensar era, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué está llorando Jesús? Y a medida que la historia se desarrolla, descubres que Jesús está llorando porque es hermoso, porque es asombroso, porque amaba a esa gente, porque había sido rechazado. Y esa fue la chispa que me atrapó. Esa idea del Mesías llorando, el Mesías derramando lágrimas, también fue lo que me hizo dar el paso. Diría que yo estaba indeciso respecto a la existencia de Dios. No era un ateo declarado. Probablemente era agnóstico, tal vez me inclinaba un poco más hacia el ateísmo. Pero cuando me encontré con esta imagen, este retrato de Jesús, me intrigó, me fascinó. Y para mí, a los 23, para ti, a los 18, para ti, sea cual sea tu edad, puedes encontrarte con el Cristo vivo hoy mismo, aquí, ahora mismo, en este estudio, en el libro de Gálatas. Y este es el Dios que está vivo. Él es real. Este es el Dios que se entregó para liberarte, para liberarnos, para liberar al mundo de esta mala era presente, porque esa es la voluntad de Dios.
Bien, David, hemos avanzado a muy buen ritmo. Muy bien. Esto es genial. Resumamos y aterricemos este avión para la primera parte, ¿de acuerdo? Hemos descubierto que el Evangelio es una operación de rescate. Es un nuevo éxodo, amigos. Piensen en el motivo del éxodo. Piensen en el acto histórico del éxodo, ahora universalizado para toda la raza humana. Me encanta. La forma malvada en que nuestro mundo opera actualmente, esta mala era presente, como la llama Pablo, es aquello de lo que somos rescatados y estamos siendo rescatados a través del Mesías. Y la entrega total de Dios mismo como sacrificio por nuestros pecados es la estrategia divina por la cual somos rescatados. El amor de Dios es el mecanismo, por decirlo así, por el cual somos rescatados. Me encanta. Y este rescate es la realización de lo que ha sido la voluntad de Dios desde siempre, a través de Moisés y de los profetas. Esto no es algo nuevo. Esto es una continuidad desde la narrativa hebrea del Antiguo Testamento hasta el Mesías, como la personificación de esa narrativa. Por lo tanto, es una narrativa que se cumple en Cristo. Por lo tanto, resulta en la gloriosa magnificación del carácter de Dios. Glorioso y espontáneo. Es como, wow, ¿de verdad que Dios es tan bueno? De verdad, Dios es tan hermoso, así que estamos empezando, David, a comprender más de Gálatas y la Biblia, y es increíble. Va a ser un viaje asombroso. Ya ha comenzado como un viaje asombroso. Y solo quiero enfatizar nuevamente que el objetivo aquí no es traer lo que ya sabemos al texto, sino dejar que el texto nos hable sobre lo que estaba sucediendo en esa situación, en ese contexto, en esa cultura, en Gálatas, y luego hacer una aplicación apropiada en nuestras vidas. Y hemos visto eso aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo hace una descripción autobiográfica de su transformación, ¿verdad? Él dice, estas personas oyeron que yo era el perseguidor y que ahora estaba predicando el evangelio y glorificaron a Dios por mí. Amén. Bueno, yo glorifiqué. Quiero decir, Tai, para ser honesto, te quiero. Me encanta la forma en que funciona tu mente. Me entusiasma el entusiasmo que tienes. Te lo estaba diciendo ayer. Haces esas cosas idiosincráticas que realmente me encantan. Glorifico a Dios por la transformación que ha hecho en ti. Me encanta lo que Dios ha hecho en tu vida. Me encanta lo que Dios ha hecho en la vida de mis hijos. Me encanta lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa. Me encanta lo que Dios ha hecho en la vida de Yamil, que está en esta sala. Me encanta cuando vemos no solo nuestra propia transformación personal, sino la transformación de una comunidad. Eso hace que algo suceda espontáneamente, de manera maravillosa dentro de nosotros y nos convertimos en instrumentos de alabanza. Simplemente nos regocijamos de que Dios está vivo. Él es real, Él es asombroso. Y esto va a ser un viaje. No puedo esperar. Así que estamos listos para avanzar. Esta es la primera parte. Quien quiera que seas, donde quiera que estés en el mundo, si has visto esta primera parte de nuestra serie sobre Gálatas, bueno, ya sabes que esto va a ser emocionante. Y profundizar en las Escrituras va a ser algo extraordinario. Así que dile a tus amigos, dile a tu familia, reúnanse y di, oye, toma tu Biblia. Y esperamos que te unas a nosotros para la segunda parte y que traigas a alguien más en este viaje mientras buscamos comprender el libro de Gálatas. Amén. ¿Quieres cerrar con una oración? Padre Celestial, eres increíblemente hermoso. Eres engrandecido en Cristo. Tu gloria se manifiesta en Jesucristo, en el Mesías, que podamos internalizar la revelación de tu Hijo tal como Pablo la enseña en el libro de Gálatas. Padre, gracias por tu palabra y por cómo ha sido preservada para nosotros. Que seamos estudiantes fieles del texto, que descubramos lo que dice y experimentemos la transformación que nos ofrece a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.